El Canal del Congreso presenta Bienvenidos a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y los invito a que nos acompañen durante la siguiente media hora. Hoy arrancamos con el lema que promueve la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación y que dice: suelo sano igual a gente sana. Y es que tanto la desertificación como la sequía amenazan la salud y productividad de la tierra cultivable y desde luego repercute en el sustento de las familias que viven del campo. Por ello, en el Senado fue presentada una iniciativa para incluir a la sequía en el catálogo para declaratoria de desastre natural. El agua es un recurso primordial para el equilibrio de los ecosistemas y es un elemento básico para la producción de alimentos. Por ello, uno de los fenómenos climáticos que más afecta a las actividades económicas es la sequía. Para atender el reclamo del sector agropecuario ante los embates del cambio climático, en la Cámara Alta se presentó una iniciativa para incluir a la sequía dentro de los fenómenos naturales considerados al emitir una declaratoria de desastre natural. Con este planteamiento se busca que los sectores de la población que sean afectados por las sequías puedan recibir apoyos extraordinarios de manera más ágil y eficaz. Estamos proponiendo adicionar una fracción al artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales para incluir esta definición a la legislación y considerar los fenómenos hidrometeorológicos a las sequías, entendiendo las sequías como la ausencia prolongada o la deficiencia marcada de precipitación o al periodo anormal de tiempo seco. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, una gran parte del territorio del estado de Chihuahua y entidades aledañas como Durango, Nuevo León, Sinaloa y Sonora han tenido un gran nivel de sequía en lo que va del año. Este fenómeno ha puesto en riesgo la producción de más de 1 millón de campesinos dedicados a cultivar granos básicos como maíz, frijol, sorgo, cebada y trigo, así como el sector ganadero por la falta de pastos y forrajes, generando cuantiosas pérdidas. Puede haber pérdidas, tragedias con las sequías cuando hay pérdidas totales. Por eso la oportunidad de presentar esta iniciativa nos la solicitaron los agricultores, el sector agropecuario, incluso el sector ganadero, para poder hacer esta consideración. Según datos de la Conagua, el 40% del territorio nacional padece ausencia de lluvias, lo que representa la peor sequía en las últimas décadas. Para la declaración del desastre natural se deben considerar estas sequías cuando se trate de un fenómeno natural y poder ser sujeto de apoyos extraordinarios presupuestales de manera más automática. Este tipo de fenómenos ponen en riesgo la seguridad alimentaria, pues no solo se trata de la pérdida de cosechas y el bajo nivel de producción pecuaria, sino que también limita la siembra de productos para el consumo animal y disminuye el flujo de la cadena agroindustrial, llevando a la reducción del ingreso de las familias. Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, afirma que la sequía trae grandes consecuencias en el ámbito social y económico, pues conlleva el hambre y la sed, así como la muerte de flora y fauna, y en algunos casos hasta la pérdida de vidas humanas. Aunque Los Sentimientos de la Nación es considerada como una obra personal de José María Morelos y Pavón, en ella se encuentran los principales valores del Congreso Constituyente de Chilpancingo. Si bien la Constitución comenzó a redactarse en esta ciudad el 15 de septiembre de 1813, los congresistas solo permanecieron ahí durante 4 meses debido al asedio del ejército realista, que no dejó de perseguirlos hasta que finalmente llegaron a Apatzingán, donde se promulgó el 22 de octubre de 1814. Por ello, se le conoce como Constitución de Apatzingán.
pero su nombre oficial es el de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Entre los principios y valores constitucionales destaca el capítulo 1 de la religión, en el cual se establecía de manera categórica que la religión católica apostólica romana iba a ser la única que debería profesar el Estado. El segundo principio es el relativo al concepto de la soberanía popular, misma que reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegidos por ciudadanos bajo la forma que prescribía dicha Constitución. Es de notar que la Constitución de Apatzingán le otorgó demasiadas facultades al organismo legislativo, lo cual la transformó en un verdadero gobierno de asamblea, un modelo que no tuvo influencia en los documentos constitucionales posteriores, en los cuales se advierte la preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo. Durante la realización del Congreso quedó demostrado el espíritu generoso y la humildad de don José María Morelos y Pavón, quien justo al inicio de las sesiones fue nombrado generalísimo encargado del Poder Ejecutivo, cargo al que renunció inmediatamente por considerar que era superior a sus fuerzas. El Congreso resolvió no aceptar dicha renuncia y en lugar de ese cargo se le confirió el título de Siervo de la Nación. El trabajo que se desarrolla en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural contribuye a resolver y mejorar las distintas situaciones que se presentan en uno de los sectores más dinámicos de nuestro país. Además de atender las problemáticas particulares de cada región, dicha comisión colabora en el desarrollo del campo mexicano a través de la generación de un marco jurídico actualizado que atiende las necesidades del sector agrícola, pecuario y forestal de manera sustentable. Esta comisión tiene como objetivos el estudio y dictamen de iniciativas de ley, minutas y puntos de acuerdo relacionados con el sector agropecuario y forestal, la elaboración de propuestas de iniciativas de ley, el establecimiento de acuerdos y la evaluación de políticas públicas del sector que tengan como finalidad generar condiciones que permitan promover el desarrollo del sector agropecuario del país. La Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural es presidida por el senador José Narro Céspedes y le acompañan en la secretaría los senadores Juan Antonio Martín del Campo y María Antonia Cárdenas Mariscal. Conoce al resto de los integrantes responsables de procurar el desarrollo rural de nuestro país. Garantizar el derecho a toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa significa no solo cumplir con los reglamentos de construcción, sino que a su vez, esta incorpore los 7 elementos de una vivienda adecuada reconocidos en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y que va mucho más allá de las 4 paredes y un techo, condición que desgraciadamente aún prevalece en muchas regiones de nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos concibe a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y como tal tiene la facultad de recibir protección del Estado, quien debe otorgarle, entre otros, el derecho a una vivienda digna y decorosa. Va a haber el caso de gente que hay que dársela, pero no es la obligación del Estado dar la vivienda, sino generar los instrumentos para que todos puedan acceder a ella. Y esto tiene que ver con la asequibilidad. El derecho a una vivienda adecuada incorpora asimismo la garantía de vivir en paz, con espacio suficiente e incorporando los servicios básicos. Igualmente implica contar con elementos estructurales que brinden protección ante los embates del clima y otros fenómenos naturales. La vivienda empieza donde termina la casa. ¿Por qué? Vale la pena entender el concepto. La casa es el espacio físico que está construido para que sea habilitado para que puedan vivir, habitar dentro de él una o varias personas. La Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda aprobó el proyecto de decreto para reformar la Ley de Vivienda.
a fin de saldar la deuda pendiente con ese alto porcentaje de la población que no ha tenido oportunidad de obtener un crédito o cualquier mecanismo de acceso a vivienda. Lo fundamental para garantizar el derecho a la vivienda adecuada sería previamente garantizar el derecho al suelo. Pero si no tenemos instrumentos de control, por ejemplo, de la especulación, del aumento del suelo, del precio del suelo, difícilmente vamos a poder garantizar el acceso a la vivienda a todos y todas. Son 7 elementos los que se deben tomar en cuenta para asegurar una vivienda adecuada. Seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Hoy más que nunca se debe atender este pendiente, una vivienda digna y adecuada para todos, capaz de proveer más que 4 paredes y un techo. De José Telésforo Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad existen datos muy vagos de su origen. Apenas una fecha tentativa de nacimiento fijada el 6 de enero de 1814 y el reconocimiento de su protectora, doña Francisca Javiera Tapia, de quien heredó una fortuna que le permitió realizar estudios truncos de jurisprudencia y posteriormente botánica, química, astronomía, agricultura, idiomas y filosofía, que le granjearon la reputación de sabio naturalista. A partir de 1846, 4 veces ocupó Melchor Ocampo la gubernatura de Michoacán. Fue director de la Escuela Nacional de Agricultura y diputado por Marabatío en el Congreso General, desde donde se opuso férreamente a la intervención norteamericana, proponiendo incluso la estrategia de guerra de guerrillas para la defensa del territorio. Tras la intervención norteamericana que le costó a México poco más de la mitad de su territorio, Melchor Ocampo fue nombrado senador, puesto desde el cual intentó reorganizar la resquebrajada hacienda pública. Las diferencias y ataques hacia Antonio López de Santa Anna llevaron a Ocampo al exilio, rumbo a Nueva Orleans, donde se encontró con toda una generación de liberales, entre quienes figuraban Ponciano Arriaga, Benito Juárez y José María Mata. Con este grupo, Ocampo fraguó el derrocamiento de quien se había proclamado Alteza Serenísima y posteriormente consolidó el ideario liberal que sentó las bases de las leyes de reforma, con el propio Melchor Ocampo como el principal promovente de la separación entre la Iglesia y el Estado. Siendo ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Juárez, tocó a Melchor Ocampo negociar y firmar el Tratado McLean-Ocampo, mismo que, entre otros puntos, concedía a los Estados Unidos derechos perpetuos de paso por el Istmo de Tehuantepec a cambio del reconocimiento del gobierno de Juárez por parte de Estados Unidos, una maniobra muy arriesgada que, sin embargo, comenzó a perfilar el triunfo de los liberales sobre los conservadores. En los últimos días de marzo de 1861, un pelotón arribó a la hacienda de Pomoca para aprender a Ocampo. La orden partió del general conservador Leonardo Márquez, quien mandó fusilarlo y colgarlo de un árbol en la hacienda de Tlaltenango de Tepeji del Río, cuando éste tenía apenas 47 años. Con una serenidad que impactó a sus verdugos, Melchor Ocampo se entregó a sus enemigos con una frase que es reconocida por su valor: "Me quiebro, pero no me doblo", insinuando que nunca lograrían subordinarlo, aún incluso en la antesala de la muerte. Por su sabiduría, su claridad de pensamiento y espíritu incorruptible, Ocampo merece un lugar de privilegio en el muro de honor del Congreso de la Unión, donde su nombre brilla con letras de oro. Como su nombre lo indica, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana reconoce a las personas y empresas que cumplen sinceramente y de manera voluntaria con sus obligaciones regulatorias y fiscales. Esta ley otorgará beneficios y facilidades administrativas, además de modificar la forma de llevar a cabo verificaciones, inspecciones o actos de vigilancia a nivel federal. Se busca otorgar el reconocimiento a los contribuyentes por el cumplimiento puntual de sus obligaciones regulatorias y fiscales,
a través de una política estatal de facilidades y beneficios administrativos. Esta ley no aplica en materia fiscal aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior y respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como auditorías y visitas instruidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, ¿cómo va a funcionar esta ley? Los ciudadanos y empresarios se inscribirán en el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana bajo protesta de decir verdad, declarando que se encuentran al corriente de sus obligaciones. Además, se comprometerán a continuar con el cumplimiento de las mismas para recibir los beneficios de esta ley, bajo el entendido de que el padrón se rige bajo el principio de buena fe. Los dueños de estos establecimientos solo tendrán la obligación de inscribirse en un padrón para manifestar bajo protesta de decir verdad, como se los comentaba, que se comprometen a cumplir las leyes a que están obligados para funcionar como establecimiento o empresa comercial sin ser molestados, sin ser amonestados, como hasta ahora ha ocurrido. A raíz del confinamiento por la pandemia, es evidente que se ha incrementado el uso de los equipos de cómputo y teléfonos móviles para trabajar, estudiar, realizar compras, comunicarse y enviar información a través de estos medios. Desafortunadamente, y como consecuencia de esta situación, también se han disparado los delitos cibernéticos, razón por la cual es de primordial importancia revisar que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se mantenga alerta y actualizada. Robo de datos, extorsión, fraude, suplantación de identidad y clonación de tarjetas son algunos de los delitos cibernéticos más comunes contra ciudadanos. Crímenes digitales que aumentaron durante el confinamiento y que ocurren tanto al momento de comprar como de trabajar en línea. Cuando las personas están trabajando en confinamiento en sus hogares, pues no tienen acceso a la protección que tienen cuando están en sus empresas. Tú, al poner todos tus datos de tu tarjeta de crédito, de débito en tu computadora cuando vas a hacer una compra, pues los ciberdelincuentes pueden capturar esa información. De forma alarmante, México es el segundo país con más ciberataques en el mundo. De ahí que cada vez más congresistas se unen a la propuesta de modificar leyes en materia de ciberseguridad. Desde luego, como legisladores tenemos que escuchar en este tipo de foros y parlamentos abiertos a la sociedad. Expertos en el tema también han solicitado más acercamientos con legisladores, con la finalidad de evitar que una sobrelegislación ponga en riesgo tanto la libertad de expresión como la privacidad de los internautas. Sí es necesario crear una legislación federal, una ley general de ciberseguridad. También es importante crear una agencia nacional de ciberseguridad, ya que cualquier país, cualquier gobierno queda sumamente vulnerable ante estos criminales cibernéticos que pues no necesariamente deben de estar dentro del país. Tener un ambiente digital seguro en México es un derecho, pero también responsabilidad de usuarios, gobiernos y empresas. Si esos ataques no se reportan, pues esas empresas no van a invertir en ciberseguridad porque lo van a manejar como aquí no pasó nada. Entonces es un círculo vicioso, pero que debe de emanar de ese marco jurídico donde se obligue a reportar esos ciberataques para que esas empresas tengan una responsabilidad legal de invertir en mecanismos que protejan más la información de sus clientes. Si alguien sabe de los atributos del arte dramático como herramienta de comunicación y movilización social, esa es sin duda la senadora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez. No, corte. Toma 2. Si alguien le sabe hacer al teatro en esta 64ª legislatura, esa es la senadora Jesús Rodríguez.
Y aunque ha sido duramente juzgada por esa manera tan antinatural de hacer política, a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez, pues en el fondo sabe que en esta su primera vez como parte del poder legislativo, ella tiene una oportunidad de oro para de verdad meter su cuchara en los temas que siempre ha querido cambiar y muchos de los cuales fueron durante mucho tiempo impronunciables en tribuna. Aunque su lista de batallas es larga, ahí están sus pronunciamientos por la igualdad de las mujeres, su defensa de los animales y las plantas, así como sus ácidas críticas hacia la educación, el machismo, la violencia contra las mujeres, los pesticidas, los tacos de carnitas, los refrescos y la industria chatarra. En cambio, a favor de la salud y los derechos humanos, la senadora no guarda ningún empacho en difundir a su manera importantes mensajes sobre el etiquetado de alimentos, la promoción de la cultura vegana, el derecho al aborto y el largo pero al final fructífero debate sobre la despenalización de la marihuana. Performancera por antonomasia y tuitera por convicción, la senadora Jesús Rodríguez celebra por todo lo alto uno de sus más grandes logros. En mancuerna con la senadora Ana Lilia Rivera en esta legislatura, y que es la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que reconoce la producción, comercialización, consumo y diversificación constante de esta semilla como manifestación cultural nacional. Un penacho se desdobla y descubre el rostro de una mujer a manera de firma de la casa. Como a muchos en esta 4T, la polémica no le preocupa a la senadora por Morena. Su estrategia es más que evidente y unas cuantas verdades hasta ahora no han herido de muerte a nadie. Total, que aunque Jesús Rodríguez es la mejor en hacerle al teatro en la Cámara Alta, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Senadora Jesús Rodríguez. Este suelo, tierra prometida para los mexicas, es el único lugar del planeta donde pudo haberse erigido su poderoso imperio. Un águila sobre un nopal devorando a una serpiente fue la señal que Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, les dio para asentarse. Hoy, sobre esta historia fundamental y persistente, en el fondo del lago donde antiguamente se construyó Tenochtitlán, se levanta la sede del Senado de la República Mexicana. Se trata de un área de 74.724 metros cuadrados sobre un basamento de 2 niveles, donde se dispuso una torre de 16 pisos para las comisiones, oficinas, salas de usos múltiples, áreas de servicios técnicos y parlamentarios. También se diseñó un hemiciclo de 6 niveles para las oficinas de senadores y senadoras, asesores y servicios básicos, salas de reunión y auditorio y comedores. En el centro del complejo se diseñó el pleno para las sesiones de la Cámara de Senadores y un estacionamiento subterráneo para 1.500 autos. El diseño del complejo es postmodernista. Se dirige al cielo y contempla los puntos cardinales con la más avanzada tecnología para la eficiencia y la productividad. El medio ambiente dirige la obra. Miles de toneladas de arena, cimientos, concreto reforzado, acero, vidrio y diseño se conjuntan en la obra del arquitecto Javier Muñoz Menéndez. Esta portentosa estructura del poder legislativo para la Cámara de Senadores nos remite a nuestra hazaña titánica de construir una civilización sobre el agua. De esta manera llegamos al final de esta edición de Cámara Alta. La invitación a que nos acompañen en la próxima entrega de este programa se mantiene siempre abierta. Los invito también a que se comuniquen con nosotros por cualquiera de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli. Hasta pronto.
El canal del Congreso presentó